Disculpe, es que queremos grabar la conferencia y colocarla en el YouTube y estamos con estos problemas técnicos. Bueno, bienvenida Neucibeli, bienvenido a todos los participantes. Ya hablamos un poco sobre de qué se va a tratar este conversatorio. Queremos que sea fluido y que, bueno, que podamos tener algunas reflexiones. Como dije anteriormente, nosotros estamos promoviendo la cultura archivística. Me gustaría saber de dónde están participando, si nos pueden escribir por el chat, para irlos saludando y, bueno, hacer unas reflexiones generales. La profesora Neucibeli Bracamontes es magíster en Bibliotecología y Ciencias de la Información, especialista en Sistemas de Información, es licenciada en Archivología, tiene como experiencia profesional Microsoft System, líder de proyectos de gestión documental. En el Ministerio Público fue especialista en la unidad de expediente digital. Trabajó por muchísimos años en la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Humanidades y Educación, la Escuela de Bibliotecología y Archivología. Fue profesora por 15 años de las cátedras en clasificación, normalización y descripción. Saludos, Susana, de Texas. Siempre nos acompaña en nuestras actividades. Muchísimas gracias. Y Neucibelis también fue jefe de departamento del Archivo General de la Facultad de Humanidades. Entre las normativas que tendremos en el conversatorio es, por favor, apagar las cámaras para que el internet sea un poco más fluido, apagar los micrófonos y, bueno, escucharnos. Al final de la... Gracias, César. Al final de la presentación tendremos una ronda de preguntas y respuestas y reflexiones. Podemos comenzar, ¿no es cierto? Sí, bueno, antes de comenzar, yo quería dar las gracias a todos ustedes los participantes, a Heisbel por acompañarnos en esta iniciativa y en especial a la profesora Neucibeli. De verdad que es para mí un orgullo ver la participación de ella como invitada de lujo de este evento de hoy, además de conocer su trayectoria profesional, conocer lo excelente archivóloga que es, puedo dar fe de lo maravillosa persona que es y creo que no hay mejor persona para hablar de la normativa, de la normalización, de las normativas y de todos estos elementos unificadores que se abordan en esta área de la información. Muchísimas gracias, profesora. Sea bienvenida. Y yo quisiera, antes de iniciar, o de que usted inicie, quería hacerle más o menos este planteamiento, ¿no? Si nosotros como profesionales del área siempre hemos apostado por esta adopción de estos criterios que nos uniforman, de estos criterios que van a estandarizar nuestros procesos, y que hay muchas formas de adoptarlo. Hay formas de adoptarlo que pueden ser ya criterios que están preestablecidos con normas internacionales, con normativas nacionales o con la creación en cada una de las instituciones, o maneras de abordarlo adaptándolo a las necesidades requeridas para cada caso, ¿no? Y yo quisiera saber, más allá de este ámbito archivístico, si pudiera hablarnos a nosotros acá, a los participantes, a los asistentes, de la normalización, abarcando el ámbito, el aspecto archivístico y el aspecto general. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, saludos cordiales, abrazos a todos los participantes, a los profesores, a mis colegas, amigos, a todos los que se encuentran hoy en este conversatorio. Quiero aclarar, antes de iniciar, que el conversatorio no es una clase magistral. No voy a profundizar en conceptos y voy a referirme a la experiencia
que he tenido y específicamente a mi experiencia en Venezuela, en mi país, en todo lo relativo al manejo de la información archivística. Dicho esto, bueno, por supuesto, vamos a iniciar con lo que es acción y como bien lo decía Mariluna, desde un ámbito general, ¿verdad? Y la normalización es ese elemento para la creación de normas y estándares que nos permiten realizar nuestras prácticas de uso común de una forma unificada. Es decir, que todos vamos a entender cuál es el proceso, puesto que esta práctica en la archivística es diaria, muchas veces repetitiva, pero debe seguir unos lineamientos y no debe ser una exploración, debe ser algo que ya nosotros tenemos establecido el manejo de los documentos o de la información dentro de una institución o una organización. Las normas están no solamente en el ámbito archivístico, sino en el ámbito a nivel de todas las profesiones, incluso de la vida misma. Somos seres que vivimos a través de un comportamiento que ya lo adquirimos a través del tiempo y que nos regimos por esos parámetros que se establecen, bien sea de comportamiento, o bien sea en nuestros lugares de trabajo, etc. Entonces, nuestro trabajo diario, ese trabajo que ejecutamos, donde tenemos los procesos y los procedimientos, cada uno en nuestra organización o institución los reconoce y los sigue de una forma. Si bien es cierto, no en todas están claros y son del conocimiento de todos los que integran esta organización, también nos encontramos con una situación, y esto es un poco experiencia dentro de las instituciones donde hemos estado, que esos parámetros difieren en organizaciones complejas, cosa que no debería ocurrir, porque una institución compleja depende de una dirección, de una directriz, de un gobierno, de quien la dirige en este caso. Y vemos, por ejemplo, puedo hablar del caso de la Universidad Central de Venezuela, donde es una institución compleja, donde existen 11 facultades y, bueno, muchas dependencias administrativas y dependencias centrales. Y cuando vemos el trabajo que se realiza en cada una de ellas, cada uno difiere del otro. Hay puntos coincidentes, pero parece que nos olvidamos que todos trabajamos para una misma institución. Esto no solo es inherente a la Universidad Central de Venezuela. Otro ejemplo claro de ello es la administración pública. Es decir, podemos hablar del caso de los que están, vamos a decir, son parte de la Vicepresidencia de la República, que en este caso los ministerios, entes gubernamentales, y cada uno de ellos van por un camino distinto. Por eso un poco el nombre del camino a transitar, porque eso en primer momento nos indica que no hay proceso de normalización, que cada uno estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero que ese esfuerzo no va a generar los frutos que todos esperamos. Es decir, y todo lo que se menciona en este momento con respecto a este nuevo entorno, que ya no es tan nuevo, pero que en algunos lugares sí es nuevo, y es la parte del entorno digital y electrónico. Si no transitamos este camino, cumpliendo con los parámetros,
de normalización, nuestros repositorios, nuestros archivos electrónicos digitales van a tener las mismas carencias que tienen en este momento nuestros archivos en físico. Si no es menos cierto que existen una infinidad de normas y un poco con lo que mencionaba Mari, para cada ámbito. Nosotros en la archivística contamos con una gran variedad de normas, ¿verdad? Normas para la gestión documental, normas para la descripción de funciones, de instituciones, de metadatos, una infinidad de normas. Y aquí quiero hacer un poco de reflexión con respecto, porque estas normas efectivamente son generadas por organizaciones internacionales y no hay que olvidar eso. Son una guía, pero esa guía trae los parámetros para la actuación, pero hay un trabajo que hacer con respecto a esas normas, y es el trabajo de contextualización. Si la mirada de estas normas es en el ámbito internacional, el primer trabajo que nosotros debemos hacer al momento de emprender el trabajo de normalización, de gestión documental, es contextualizar esa norma, ver los elementos y contextualizarlos a nuestra realidad, no solamente en el ámbito archivístico, a lo que tiene que ver con los aspectos legales, jurídicos, todos los aspectos deben confluir para que efectivamente esa norma sea lo suficientemente robusta y tenga un carácter nacional. Una de las cosas que siempre tuve presente en mi ejercicio profesional al frente del archivo era que éramos 10 archivos, a pesar de que somos 11 facultades, pero que cada archivo trabajaba diferente a cada uno de los archivos, y que cuando estábamos en un archivo dentro de una misma institución, había cosas que no reconocíamos y que diferían de lo que se hacía en el archivo donde uno se encontraba. Eso es un obstáculo para el desarrollo de la gestión documental y de la archivística en nuestro país. Porque ¿cómo podemos alcanzar esta palabra que en este momento, y que ya hace mucho tiempo que la mencionamos en todo lo que tiene que ver con la archivística, el intercambio de información, interoperabilidad? ¿Cómo alcanzamos eso si no hemos tenido o se han hecho esfuerzos? Y hay muy buenos trabajos, hay muy buenos desarrollos en la archivística, pero nacional, pero no hemos alcanzado los parámetros que exige y que deben estar presentes en un proceso de normalización. Entonces, aspectos importantes de la normalización, si queremos emprender efectivamente la creación de instrumentos que puedan servirnos como guía para hacer los procesos técnicos, para generar sistemas de clasificación, para hacer el proceso de valoración, para establecer los metadatos. Principal, la contextualización de estos estándares internacionales. Y segundo, y algo que sé que es difícil, y no solamente en Venezuela, ha sido difícil en muchas partes, que es el consenso. Ese es un aspecto fundamental. Tenemos que ponernos de acuerdo. Debemos dejar de lado
algo que yo llamo el protagonismo, es muy personal, sin ningún interés de crear polémica. Pero esas son cosas que retrasan y que no permiten que podamos avanzar en lo que sería la construcción de la normalización en nuestro ámbito profesional. Lo que tiene que ver con la construcción de las normas o el diseño de las normas en el ámbito internacional consta de 7 aspectos fundamentales. Sin embargo, yo me voy a referir a 6, viéndolo como esa construcción de normalizar nuestros procesos técnicos y el quehacer profesional dentro de las organizaciones con mira hacia lo que sería la gestión documental, sin tocar todavía el espacio o este aspecto que tiene que ver con el documento digital y electrónico. Estas normas, la construcción de estas normas deben ser hechas, deben ser voluntarias. Es decir, que todos debemos participar, pero no bajo una mirada unidireccional, no, más multidisciplinar. Y eso también hay que incorporarlo en el quehacer del profesional de la información. El segundo aspecto está relacionado con el consenso. Hay que llegar a acuerdos. Hay que ver todo lo que se ha hecho para poder obtener un producto que realmente sea lo suficientemente amplio y que cumpla con lo que se requiere para el manejo de la documentación o la información. Deben ser de consulta, abiertas. Y allí se debe, utilizando los mecanismos que tenemos ya para hacerlo, solicitar los comentarios y abrirnos a esos comentarios, que pueden haber de muchos tipos, pero en ese consenso se tomarán los comentarios que aporten un valor agregado a la construcción de esos instrumentos. Son impulsadas por sectores. Y aquí quiero detenerme, porque eso tampoco escapa de nuestra realidad. El hecho de que siempre nos hemos visto aislados, y cuando hablo de aislado es de instituciones, y hasta dentro de las mismas instituciones hemos trabajado de esta forma, no nos ha permitido avanzar. Es otro de los grandes obstáculos que hemos tenido. No vernos en conjunto, sino vernos por separados, sesgados, cada uno del otro. Entonces, sería recomendable para iniciar un proceso de normalización y de creación de estos estándares, que comenzáramos a agruparlos. Eso sé que no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Porque en Venezuela tenemos diferentes sectores, tanto en el ámbito público como privado. Y eso hay que sumar. Hay que sumar visiones, hay que sumar conocimiento, hay que sumar prácticas, hay que sumar experiencias para poder avanzar en la construcción de este instrumento. Entonces, se puede dividir en sectores que ya están expresados en la legislación. Hablo del caso de las universidades, en este caso de las universidades autónomas. Tal vez pensamos que no es factible generar un instrumento para todo el ámbito de las universidades autónomas. Yo pienso que sí.
es totalmente factible, porque partimos de las funciones que tienen las universidades autónomas. Son iguales para todas, son las mismas funciones que rigen todas las universidades que están dentro de la connotación autónoma. Entonces, partiendo desde allí y desde el artículo de la Constitución Nacional, donde hace referencia a las funciones de las universidades autónomas, ya hemos recorrido un gran paso. ¿Por qué? Porque en ese artículo nosotros encontramos las funciones que tienen las universidades autónomas. Y partiendo de esas funciones comenzamos a generar lo que sería un sistema de clasificación general funcional para las universidades autónomas en Venezuela. Allí tenemos el primer paso y comenzaríamos a generar luego cada una de las series, que por supuesto cada una va a tener su parte específica, pero el esbozo y el macro, porque creo que siempre hemos pensado en micro y no en macro, podemos generar un instrumento que posterior a que se consolide y de lo cual me pongo a la disposición, creo que ya no tenemos ningún tipo de excusas, los medios y esta nueva forma de comunicarnos nos permite poder reunirnos indistintamente del lugar donde nos encontremos y compartir y generar productos que realmente son realmente necesarios para el trabajo profesional que realizamos. Y también estos productos tienen que ser accesibles. Una de las cosas que comenté con muchos colegas, profesores, cuando teníamos la oportunidad de tomarnos el café, era que nuestros instrumentos técnicos son instrumentos que construimos desde nuestra visión, no desde una visión compartida, y que esa producción, eso que generamos, se queda en nuestras unidades de información y no es accesible a toda la comunidad que hace vida dentro de la organización o la institución donde yo me encuentro. Eso es un error. Eso es un error, porque ¿cómo pretendemos que nuestros usuarios soliciten la información si ni siquiera saben cómo está organizada? Eso es algo ahí para reflexionar. Además, que cada uno de esos instrumentos nos proyecta como profesionales, dicen lo que hacemos, lo que pretendemos hacer, lo que estamos haciendo. Entonces es como que nos quedamos en la unidad de información y no nos mostramos al resto de la organización la importancia de contar con estos instrumentos, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir pensando que hacer esto es demasiado complejo. Creo que ya no es complejo para nada. Hablaba hace un momento y siento porque no quiero que se interprete que Neusebeli Bracamonte, su carrera va estudió que le gusta que los jóvenes venezolanos que se han realizado todos esos problemas siguiendo
en el aspecto que tiene que ver con el consenso y la incorporación de la multidisciplinariedad. Tenemos que comenzar no es que no lo hagamos, pero las relaciones profesionales a nivel profesional tienen que comenzar a estar enmarcadas en esto, para generar estos instrumentos. Esto implica compartir, mejorar, llegar a acuerdos. Esto va a llevar a beneficios no solamente a los profesores, a los profesionales del área de la información, sino al fin que tenemos como profesionales de la información, que son los usuarios, la sociedad y las organizaciones donde cada uno de nosotros nos desempeñamos. Estos aspectos de normalización facilitan la transformación del profesional de la información y nos ubican como mediador entre esos agentes que son los productores, las comunidades específicas, la sociedad, las organizaciones, y se ve desde ese objeto que es nuestros documentos, indistintamente de si son analógicos, si son digitalizados, si son electrónicos, es decir, todo eso que va a permitir que realmente nosotros podamos ofrecer servicios de calidad y salir de ese espacio que nos implica el tiempo y que es requerido en este momento, porque no es el que tenga organizada mejor la información dentro de las unidades de información, es quien dé las respuestas que debe dar en el momento oportuno, bien sea una respuesta referente a algo pasado, presente y un poco hacia dónde vamos, hacia ese futuro. En suma, el aspecto de normalización es un factor de impulso para aportar valores no solamente en nuestra profesión, sino también a las organizaciones y, por supuesto, indiscutiblemente a la sociedad. Excelente eso que planteas, Neuce, porque si bien es cierto que estamos al servicio a lo mejor de las instituciones en el ámbito de ofrecer la información, no solamente deberíamos conocer cuál es el proceso, cuáles son los procedimientos o cuáles son estos procesos archivísticos, sino que participar en varios, en la totalidad de los procesos que se llevan a cabo en las organizaciones en donde estamos, porque la información es indispensable para cualquier actividad que realicemos. Todos producimos información, todos recibimos información y todos requerimos de la información para poder llevar a cabo estas acciones, ¿no? Y si bien es cierto que tenemos muchos de estos modelos, como comentas, muchas normativas, muchos manuales o guías normalizadoras que son foráneas y que nos pueden servir, digamos que como patrones para nosotros llevar a cabo este tipo de actividades, este tipo de operaciones archivísticas, estos procedimientos del día a día, es necesario ajustarlos a las realidades, a la realidad nacional, a la realidad organizacional, puesto que puede ser que esos modelos hayan tenido éxito en los lugares desde donde fueron creados, desde donde han sido aplicados, pero las realidades son otras. Entonces, sí, obviamente son unas guías muy importantes, hay que seguirlas, hay que estudiarlas y adaptar lo que podría ser aplicable a nuestro entorno organizacional, a nuestro entorno de país. Y bien comentas que hay muchas de las organizaciones que son en el país que son similares y que de nada sirve que a lo mejor tengas
de tu unidad documental, que sea la estrella, que sea maravillosa, porque desde el momento del nacimiento del documento hasta el momento en que dispone el usuario, es algo que se da realmente expedito, la información se ofrece oportunamente, pero si yo a lo mejor hago una divulgación de cómo mi experiencia, probablemente no se puede ir los archivos que manejan información similar y que en este mismo compartir de informaciones similares se podría llegar a este consenso para poder construir un documento normativo que nos funcione a todos por igual, ¿no? No sé qué opina Heisel al respecto. Buenas tardes. Sí, muy interesante todo este tema. Me llama mucho la atención cuando hablamos de que nos quedamos en las unidades de información. Incluso estoy viendo en el chat que están hablando un poco sobre eso. Y cómo quizás nos quedamos y tenemos unidades de información estrellas maravillosas, pero cómo no propagamos nuestra profesión, sobre todo en estos tiempos, al resto de la organización. Me pregunto, como profesionales, ¿cómo podemos responder estas necesidades actuales? Que creo que Eudis está hablando también ahorita por el chat, sobre, bueno, estamos ahorita actualmente en la sociedad del dato y aún siento de alguna manera que los profesionales de la información, particularmente en Venezuela y en muchos lugares del mundo, no hemos salido de ese paradigma custodial. Me gustaría unas reflexiones sobre el instruismo profesional y esa formación continua que debemos tener los archivólogos ante estas transformaciones. Particularmente Neusi hablaba de algo que tenemos que ser multidisciplinarios y hemos tenido la oportunidad en el transcurso de este año de trabajar o tener reuniones con otras disciplinas, especialmente el derecho, la educación, y todos están hablando de las transformaciones digitales. Pienso que nosotros como archivólogos debemos propagar nuestra profesión y hacerla expandir no solamente en las organizaciones, sino en la sociedad en general. No sé qué nos puedes decir referente a eso, Neus. Bueno, con respecto a eso, efectivamente, creo que hasta este momento los archivos en Venezuela siguen viéndose bajo ese aspecto de solo custodial. Sin embargo, vemos que cuando hablamos de intruismo es un problema que no es inherente solamente al aspecto de nuestra profesión archivística, está inmerso en todas las áreas profesionales. Y en Venezuela hemos visto que las organizaciones o las instituciones tienden a contratar personas o servicios de otras áreas, muchas veces por ese desconocimiento que menciona Heisel, el desconocimiento de realmente lo que realiza el profesional de la información en esas unidades, porque lo hemos mantenido nosotros mismos y creo que ahí hay una responsabilidad de parte nuestra, del propio profesional, con respecto a una actitud pasiva ante lo que está ocurriendo. No podemos estar de espalda a todo lo que está ocurriendo y un poco es lo que dice Eudis en sus comentarios que los acabo de leer. Esa actitud pasiva que hace que los archivos, bueno, voy a decir algo que me ha ocurrido muy frecuentemente con respecto a otros conversatorios, conferencias que se han dado con respecto al área profesional en Venezuela. Y lo comentaba con una persona que muchas veces lo que yo percibo de esos encuentros es esa actitud pasiva, esa actitud donde decimos que nadie nos reconoce, que casi que somos el último eslabón en una organización,
pero eso debe llevarnos a reflexionar, porque es una responsabilidad nuestra como profesional que estamos haciendo o que no estamos haciendo. ¿Cómo podemos impactar? Yo siempre comentaba muchas veces con el profesor José López, mi amigo, el profesor López, y conversábamos de eso, que los archivos, a pesar de que manejamos toda la información de una organización, siempre estamos a la espera de que nos soliciten algo. Y eso es un error, porque nosotros podemos anticiparnos a esos requerimientos, porque conocemos los lapsos, conocemos los documentos, conocemos los procesos, conocemos los procedimientos. Podemos anticiparnos a cada uno de esos procesos que se van a presentar en momentos determinados dentro de nuestra organización y sin embargo no lo hacemos. Y seguimos con esta posición de que somos muy poco reconocidos. Y particularmente pienso que no somos reconocidos porque no nos atrevemos a hacer las cosas. No nos atrevemos a mostrar lo que hacemos. Sentimos un poco de, no sé, no es llamarlo miedo, pero un poco de recelo en mostrar lo que hemos hecho. No lo mostramos, no lo compartimos. Tenemos muchas dudas. Pero ¿cómo disipamos las dudas si no compartimos, si no lo mostramos, si no permitimos que otros profesionales, bien sean de nuestra área o de otra área, puedan señalarnos cosas que nosotros no es que desconocemos, sino que dejamos de un lado porque tenemos una mirada sesgada con respecto a lo que es el manejo de la información y no la vemos como un todo, sino la vemos como algo muy específico. Organizo, clasifico, ordeno, valoro, ya, es eso. Y esto, si no comenzamos a prestarle la atención que requiere, inevitablemente nos va a desplazar en este entorno que tiene que ver con lo digital y lo electrónico. Y no va a ser porque no nos reconocen, sino porque no comenzamos a dar los pasos que debemos dar para que, pasado lo físico, que ahí tengo todavía mis dudas con respecto a que, bueno, no en un momento determinado, porque eso no va a ser así de abrupto, vamos a pasar de lo físico a lo electrónico o digital. Se está haciendo, ojo, se está haciendo. Pero en muchos casos, no en todos, aclaro, se está haciendo de forma incorrecta. Porque en este instruismo profesional hay algo que se olvida, que se deja de lado y que tiene que ver con las competencias. Que son esas competencias que nos diferencian de otras áreas en el hacer, en la administración de la información. Es la visión con respecto al documento. Entonces, si nosotros no mostramos esas competencias, seguiremos estando en el lugar que todos conocemos y donde incluso hay una imagen muy recurrente que no solamente engloba al archivólogo, sino también al bibliotecólogo, en un lugar donde, bueno,
donde somos solo nosotros. Entonces, viéndolo del instruismo profesional, los profesionales de la información, en este caso, los profesionales archivólogos, bibliotecólogos y todas las áreas poseen competencias. Estas competencias, en el buen sentido de la palabra, hay que mostrarlas, hay que venderlas, hay que posicionarlas en el valor que tienen con respecto a las exigencias actuales en el manejo de la información. Hay que demostrar, no solamente demostrar, hay que mostrar, porque muchos de los profesionales desconocen que esta área del profesional de la información consta de principios científicos y de métodos, que si bien es cierto, enfocados al documento físico, eso no quiere decir que en la actualidad esto haya ido cambiando. Como todo en la vida, se haya ido moviendo y ajustando a los requerimientos actuales en el manejo de la información. Y también en la información no solamente en el ámbito de las organizaciones y las instituciones, sino también para la sociedad. Cuando se desconocen estos principios científicos, este método, en todo esto que tiene que ver con el manejo de la información electrónica y digital, conocemos que esto puede acarrear una mala práctica, no solamente desde el punto de vista archivístico, organizacional, que por supuesto tiene consecuencias jurídicas, sino también en la sociedad en general. ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que tiene que ver con el manejo de la información electrónica y digital fue un proceso que se aceleró en este momento de pandemia. Y no solamente fue en Venezuela, fue en muchos lugares, incluso donde yo me encuentro. Sin aspectos de normalización, porque debo decir, y lo digo con mucho respeto, que muchas veces desde Venezuela nosotros pensamos que el avance en archivística ha sido en el resto de los países y que los únicos que no hemos avanzado somos nosotros, y pues déjenme decirle que eso no es así. Todavía hay muchas debilidades, hay mucho camino por transitar y hay que ser cauteloso, no dejar de hacer las cosas, pero parto de un principio que las cosas hay que hacerlas bien. En el manejo de la información, estamos hablando de documentos que son únicos, a diferencia del manejo de la información en el área de mis colegas de la bibliotecología. Entonces, que esa información que realmente van a ir a esos repositorios sea la información exacta, veraz, y que sirva a todos, a los que requerimos utilizar esa información. Esto nos va a disminuir si nosotros hacemos el enfoque desde una perspectiva, tomando en consideración todos los aspectos que implica un documento, indistintamente de su soporte, nos va a llevar a hacer un trabajo y minimizar esos errores que se están percibiendo, que se ven en muchos sistemas, y nos va a permitir evitar el retrabajo por el desconocimiento de algunos elementos teóricos prácticos y principios científicos que engloban lo que es el profesional de la información. En Venezuela
y hablo de Venezuela porque aquí en Chile me encuentro con que los que están al frente de los archivos son personas del área, en su mayoría. Pero en Venezuela es común ver que encontramos diferentes personas de diferentes profesiones, que si bien es cierto, han alcanzado a ser, se han actualizado, han estado inmersos, hay otros que no. Y por eso es que vemos que en algunas unidades de información los procesos no se dan, o cosas como que te dicen, por ejemplo, y lo digo porque me pasó muchas veces, que iban a hacer valoración documental por el problema de espacio. Y la valoración documental no es por un problema de espacio, es para determinar efectivamente cuáles documentos cumplieron ya la razón por la cual fueron creadas y cuáles documentos deben pasar a formar parte de la conservación permanente, no para liberar espacios en las instituciones. Y eso pasa por ese desconocimiento que existe en el área del profesional de la información. Sí, es algo como más allá, es como de proyección, ¿no? Porque tal vez hay una creencia o a lo mejor en algún momento se proyectó simplemente algunas, que el profesional se encargaba de hacer algunas operaciones archivísticas o actividades netamente rutinarias y se dejó de lado la importancia que tiene desde el proceso de la planificación, desde el inicio de todos estos procedimientos que a su vez generan información. Y que esta información que se genera, que es el ciclo, pues esta información que se genera, a su vez va a servir para generar la próxima información y todo eso, ¿no? Es algo más allá va más allá de qué estoy haciendo yo como profesional en vez de tomar a lo mejor este papel de víctima, de que no me toman en consideración, pero qué estoy haciendo yo para digamos, proyectar estas actividades. Si bien no hablamos a lo mejor de hacer un marketing archivístico, podría decirse, o proyectar cuál es la importancia, las verdaderas funciones que lleva a cabo un profesional de esta área, sí es importante resaltar la importancia o el valor de la información dentro de las organizaciones, ¿no? Y que, si bien es cierto, es un intangible y que muchos podrían decir, bueno, esto es un intangible, ¿cómo yo voy a poder hacer esta medición? Pero existen mediciones, existen auditorías de información, existen mediciones para saber cuánto vale la información que se maneja dentro de la organización y no solamente se encuentra en el archivo, sino que va circulando durante todo el ciclo en las diversas áreas de los organismos, ¿no? Y que esta manera de visibilizar o de hacer estas auditorías, simplemente hay un valor. Las personas, cuando no consiguen o no manejan la información oportunamente, se pierde tiempo. Y se pierde, y todos sabemos que el tiempo es dinero, que a lo mejor no tener la información disponible de la manera expedita puede hacer que se retrase una toma de una decisión o que no se lleve a cabo, o que realmente, o que, qué sé yo, no se llegue a un acuerdo porque no se tienen los suficientes elementos, y creo que es un interesante punto de vista verlo hacia la proyección desde el mismo profesional del área, que él es el que tiene que hacer ver al resto de los, sí, digamos, de los pares profesionales en otras áreas, pero que también toman decisiones, hacerles ver esta importancia, porque hacerles ver que también formamos parte de este proceso de toma de decisiones. Es así, es así.
Es así, involucrarlos y el archivo abierto. Sabemos que, no quiero que se confunda lo que estoy diciendo, se maneja un tipo de información que es confidencial, pero no toda la información que está en los archivos es confidencial, ni tampoco es confidencial para todos. Eso hay que tenerlo claro. Hay que salir de esa concepción. Bueno, un poco mencionaba esto porque esto tiene que ver con lo que venimos hablando, de la normalización y esta parte del instruismo profesional. ¿Por qué? Y lo voy a decir y sin ánimos de ofender a nadie, con mucho respeto, es mi posición, pero hablar en el país o hablar en la universidad, Archivo Central de la Universidad Central de Venezuela. Jamás ha estado dirigido por un profesional de la archivología. Sabemos o conocemos las causas. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque al no estar una persona del área, el alcance, la visión que pueda tener esa persona es netamente otra. Y tengo bases para decir esto, puesto que se denomina Archivo Central de la Universidad Central de Venezuela. Y desde mi parte profesional puedo decir que ese no es el archivo central de la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela no cuenta con un archivo central. Esa es la realidad. Entonces, fíjense cómo cualquier persona en Venezuela o fuera de Venezuela piensa, que reconozca, que sabe las competencias, que sabe de qué se encarga un archivo central, dirá, mira, la Universidad Central de Venezuela tiene un archivo central. Y no es así. Y no solamente la Universidad Central de Venezuela, como ejemplo, hablo del Archivo General de la Nación, donde tengo muchos amigos, pero ese no es el Archivo General de la Nación. Ese es el Archivo Histórico de la Nación. Sus fondos, sus colecciones, son fondos históricos. El Archivo Central no recibe transferencias de los archivos centrales de la administración pública ni de ningún órgano o ente. Entonces, no es el Archivo Central de la Nación, General de la Nación. No es, y no lo digo, su actual director, Jorge Berroeta, amigo, lo conozco, pero esa es una realidad, y esa es una realidad que nos afecta a todos. Porque si yo, en cualquier parte del mundo, no en todas partes, pero en algunas partes del mundo, voy a un archivo central general de la nación, ahí encuentro todos los procesos, encuentro políticas desde ese ente rector para el resto de los archivos. Y nosotros carecemos de eso. Por supuesto que esto que estoy diciendo no debe ser visto como un obstáculo en el proceso de normalización para generar esos instrumentos de los cuales mencioné anteriormente. No, eso debe llevarnos a que establezcamos alianzas con profesionales de diversas áreas para generar estos instrumentos que van a ser de uso común. Hay que visualizar esto de esta forma y es perfectamente como lo decías, Mari, no es quedarnos pensando, mira, el Archivo General de la Nación no ejecuta, no genera política, la clasificación, cada quien en
institución es de una forma distinta, las tablas de valoración o los procesos de valoración no están definidos y se hacen de forma indiscriminada, de versión de quien está a cargo de la información. Y lo que tal vez no es importante para él, sí es importante para otro. Un poco también pasando al ámbito de los sistemas, porque la normalización tiene que existir antes de llegar a ese producto. Y cuando hablo de la normalización es contenida todos los aspectos que debe tener el manejo de la información, no solamente el acceso, poder tener el documento, es el usuario. También quiero tal vez ustedes pensarán que la profesora está hablando mal de la Universidad Central de Venezuela. No, yo creo que por no decir las cosas nosotros nos encontramos en el lugar donde estamos. Y eso hay que compartirlo, eso hay que debatirlo y eso hay que buscarle solución. Decir central no es la misma información que está en la facultad. Y viceversa, tengo que decirlo. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Queremos un sistema que nos pueda dar la información, pero también aspiramos, yo soy una, y espero verlo, un sistema de expedientes de personal de la universidad, donde los analistas de presupuesto, de recursos humanos, de contabilidad, puedan tener acceso a los datos necesarios para ejecutar sus actividades. Yo particularmente debo decirles que yo pude estancias de trabajo donde presté servicios a nivel profesional, pero a nivel docente, donde estuve 15 años, docente de la Escuela de Bibliotecología y Archivología, no puedo darla. Existen algunas razones. Yo renuncié, fue renuncia, es decir, un acto voluntario. Hace una renuncia, tal vez esa renuncia no ha llegado a donde debe llegar, tal vez no está en mi expediente, muchas cosas. Y eso, aunque parezca algo que no tiene importancia, para mí sí tiene mucha importancia, porque yo debo demostrar que fui docente de esas cátedras durante 15 años y no poseo y no he podido obtener un documento que certifique que efectivamente Neusebeli Bracamonte fue profesora de esas cátedras, por decir uno de los problemas. Y pueden existir muchos. Entonces, a veces queremos ganarle a la velocidad. Y yo creo, y lo reitero, que las cosas hay que hacerlas bien, para que realmente cuando usted ofrezca un servicio, el usuario pueda sentirse satisfecho de esa información que requiere para un trámite en particular. Eso lesiona, sí, y tal vez en el ámbito de la universidad o tal vez, no sé, pero si fuera otro tipo de información que requiere la persona, eso lesionaría a la institución o a la organización. Porque usted está lesionando a una persona que requiere de un documento en particular y no es nada más referente a que demostrar que usted prestó servicios en un lugar que puede generarle a usted una cantidad de inconvenientes
y de molestias, sino incluso en la misma organización, que usted no pueda tener acceso en un momento determinado a documentos que demuestran que esa institución tiene un vehículo que es propiedad de la institución y que por razones tuvo un siniestro. Usted, a pesar de que tiene años pagando el seguro, no va a poder percibir lo que implica esa pérdida de ese activo, de esa organización. Entonces va un poco más allá de hacer las cosas. Todo debe ser planteado, pensado, revisado. Debe ser planificado correctamente para que no ocurran este tipo de situaciones que se presentan. Bueno, retomando lo del instruismo profesional, pienso que es importante incorporar actitudes. El profesional de la información debe incorporar actitudes en su día a día, y dentro de esas actitudes, disculpen, está el aprender y el desaprender. En la gestión de la información, los principios fundamentales de esta ciencia y todo ha ido cambiando y ajustándose a esta realidad y a este contexto donde nos encontramos, donde surgen nuevas formas de intercambio de información. Entonces, es obligatorio que para que no siga existiendo ese instruismo profesional, aprender y desaprender. También hay un proceso de adaptación y tenemos que adaptarnos y ser capaces de desempeñarnos en diferentes sectores. Es decir, tenemos que tener mente abierta. Imprescindible buscar aliados. No podemos seguir actuando de forma autónoma, autosuficiente. No. Hay que trabajar a través de mecanismos de consenso, de conocer, de mostrar y de poder llegar al entendimiento y tener la visión desde otras disciplinas con respecto a lo que vamos a hacer. Eso relacionado con los aliados. Y también porque eso nos va a servir a nosotros de aprendizaje con respecto a estos sistemas que en este momento han surgido y que muchos dentro del ámbito del profesional de la información no manejan. Hay que aprender, hay que desaprender, hay que buscar aliados, hay que ser flexibles, hay que saber escuchar. Y por último, en el buen sentido de la palabra, hay que saber vender, lo que decía Mari, marketing. Solo que son aquellos profesionales que conocen lo que hacen y entienden a la organización en la que se encuentran, son capaces de reconocer y hacer el valor que aportan a esa organización. Gracias, profesora Rosibelis. Para todo lo que ha dicho, principalmente con el Archivo General de la Nación y creo que Luis Ramírez estaba hablando qué pasó con el bibliotecólogo del archivo. Dar espacios de reflexión, espacios de agrupación profesional para que podamos generar soluciones.
la que creo que bien Ingrid hablaba en el chat, de que hay que criticar y generar soluciones. Luis Ramírez, ¿cómo las instituciones, organizaciones no nos dan el apoyo suficiente para aplicar? ¿Y cómo hacemos imposible llevar a cabo todas estas actividades? Mi pregunta, Sibelis, es ¿cómo los profesionales, cómo los archivólogos podemos ser gestores? ¿Cómo podemos estar desde la planificación de la información en una organización, participar en todo lo concerniente y que estamos viviendo actualmente? Porque la mayoría de las organizaciones están viviendo en el híbrido, transporte físico y el digital o el electrónico. ¿Cómo podemos participar precisamente en la planificación de los flujos de trabajo, de la seguridad de información, del acceso y de todo ese ciclo de vida del documento hasta la resolución final? Bueno, esto va muy de acuerdo a los preceptos o la norma ISO 15489. Allí está todos los pasos que hay que dar antes. Esos pasos nos van a servir para llegar a ese documento digital o electrónico. Es decir, los archivos no pueden ni deben seguir funcionando de las puertas hacia adentro. El profesional de la información debe involucrarse, no la organización involucrarse con el profesional de la información. Es al contrario, nosotros debemos involucrar, porque allí es donde caben muchas inquietudes. Clasificación la organización. Y además ese sistema de clasificación funcional, no conocemos procesos, procedimientos, no conocemos los flujos de trabajo, no distinguimos la trazabilidad, todos esos elementos que nos van a llevar a poder consolidar los sistemas de gestión documental. Los procesos técnicos en los archivos son fundamentales y creo que eso no va a cambiar, porque al igual que Heisberg, creo que esa dualidad se va a mantener por mucho tiempo. No solamente porque los profesionales no puedan o no quieran llevarlo al entorno digital, sino que recordemos que todos estos procesos son procesos que generan a las organizaciones la inversión. Por ello, desde nuestra parte profesional, debemos generar inicialmente proyectos que nos permitan conocer a fondo la organización, delinear en un inicio todo lo que se hace en la organización, reconocer los procesos. Muchas organizaciones que poseen manuales de normas no los tienen, un trabajo de campo. En reconocer eso, nosotros ya por la experiencia, los que tienen tiempos en unidades de información en una misma organización, reconocen los tipos documentales, reconocen la información, el manejo de la información, pero es algo que no está plasmado en ningún instrumento, donde cuando esta persona, y es lo que ocurre en la mayoría de las instituciones, que cuando la persona que está al frente, que conoce minuciosamente cómo se maneja esto, se jubila, se retira, se va, etcétera, todo ese conocimiento acumulado se pierde. Y es una de las observaciones que también me gustaría hacer, porque somos, y yo me incluyo en todo lo que estoy diciendo, no escribimos mucho. Hacemos las cosas, pero no las plasmamos, no las dejamos. Y eso ocasiona
esta problemática presente cuando queremos accionar a poder implantar o generar un sistema de gestión documental. Tenemos la norma, hay que contextualizarla a nuestra realidad, pero también hay que crear los grupos de trabajo dentro de la misma organización o institución que puedan participar y que también nos puedan dar algunos elementos que nosotros no visualizamos en un momento determinado. Todos sabemos que cada una de las unidades, departamentos, oficinas, como se llamen, denominan a los documentos de una forma distinta a como nosotros los manejamos. Pero es día de trabajo, es por la actividad que realizan. Llegarán en algún momento al archivo y nos pedirán ese documento, o nos solicitarán ese documento de esa forma, y nosotros ni siquiera sabemos de qué nos están hablando. Entonces, son cosas de poder reconocer uno a los otros en cada una de sus áreas de trabajo, y que esas áreas de trabajo sientan desde el archivo, desde la unidad de las unidades de información, ese apoyo necesario para la toma de decisiones en el momento que se requiera y en los tiempos que deben estar presentes cada uno de esa información para ejecutar esa toma de decisiones o en base a algunas situaciones que ya han venido ocurriendo y que, bueno, que son pistas que nos permiten poder tener varias alternativas dentro de la organización. Otro aspecto que quería señalar al conversatorio es lo que tiene que ver con realidad poliédrica y multidimensional. Hay que entender, y esto no debe ser un tema que nos agobie, hay que entender que la transformación electrónica y digital afecta el objeto de trabajo. Eso hay que tenerlo claro. ¿Y por qué lo afecta? Dice que llegó. Ese paso desde lo físico a lo lógico, lo que tiene que ver con integrar los datos, el manejo de los metadatos para asesorar, administrar, el intercambiar información, el ofrecer los servicios, el preservar la información bajo estos entornos sin límite de tiempo, ha cambiado y esto ha cambiado y requiere que nosotros también tenemos que cambiar, y también estas bases teóricas, estos fundamentos también van a cambiar. Incluso han venido cambiando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no lo hemos visualizado. Es el caso de que en los procesos de valoración con respecto a la valoración en físico y valoración en el documento electrónico digital, que es mucho más dinámica en este sentido, no menos profunda, profesional, con los parámetros que debe seguir, pero debe ser una valoración que no mantenga un documento que ya perdió, ya cumplió, mejor dicho, para lo que fue creado, mantenerlo en estos repositorios, y que la información que va a tener un carácter permanente vaya directamente a cada uno de esos repositorios, indistintamente si ese documento se está generando, se está gestando en este mismo momento. Entonces allí hay que hacer una mirada a lo que tiene que ver con la teoría del continuo, ¿verdad? Donde allí hay una, vamos a decirlo, una nueva forma de pensar y replantear lo que está asociado a las etapas o edades
de los documentos, que en el documento físico son etapas separadas. Y en la teoría del continuo, es un continuo dentro de todo el tránsito que va a tener ese documento en ese sistema. Okay. Ese proceso, igual que estas etapas o edades que conocemos, considera el documento desde su génesis, es decir, desde que se crea el documento, hasta el momento de la eliminación o la conservación permanente. Se trabaja en un continuo, y esto favorece lo que en este momento estamos viendo con respecto al documento digital y documento electrónico, que muchas veces esos documentos, por no tener la institución o la organización la capacidad de almacenar en lugares donde realmente se pueda recuperar en un momento determinado, muchas veces estos documentos se pierden. Y eso hay que minimizarlo. Además, hay que enfocarse y adaptarse a estas exigencias. Esta teoría es una mirada distinta a la que conocemos muchos con respecto al ciclo vital de los documentos, y también dentro de estos parámetros de este nuevo entorno ha tenido transformaciones, ajustes de acuerdo a las organizaciones. Lo relevante y lo importante de todo esto, de todas estas formas en el manejo de la información y de nuestro rol como profesionales de la información, es que tenemos que aprender y desaprender para ajustarnos a todos estos cambios que estamos viviendo en este momento, desde hace algún tiempo, pero que hay énfasis en este momento, en el siglo XXI, donde vemos que, bueno, que si no nos involucramos en estos cambios, vamos a tener o no vamos a poseer el reconocimiento que esperamos. No vamos a ser reconocidos como profesionales. Y mucho menos de la información. Hay que actualizarse, hay que comenzar a ver miradas desde diferentes ángulos. Y entrando en esto de que tenemos que actualizarnos y que debemos adaptarnos a esta realidad, no nueva, a esta realidad. Hay un término que se ha utilizado mucho en el entorno digital y electrónico, que habla de lo que, y los profesionales de la información que han tenido debate con respecto a este término, que es el darwinismo digital. Si bien es cierto, el profesional en lo conceptual conceptualmente nos ubicaban como los encargados de guardar y custodiar los expedientes. Esa era nuestra función. Eso está en estos momentos, también existe, pero no de la forma y de la mirada que se veía en ese momento. Es decir, sigue siendo una de nuestras funciones, pero con una mirada desde otra perspectiva, que nos va a permitir que no continúen viéndonos
como sentimos que somos vistos y que seamos un profesional comprometido, hasta audaz, puedo decir, en todo lo que tiene que ver con el manejo de la información. Mencionar este darwinismo digital tiene que ver con esa ruptura que debe existir, que tiene que marcarse con respecto a la proyección de nuestro trabajo en las organizaciones y también en la sociedad. Partiendo de esto, mis queridos colegas, amigos y todos los que están ahí, hay que entender que hay que involucrarse, que hay que adaptarse, que hay que aprender, que hay que empoderarse y ser parte de los cambios. Cito a Darwin, donde él indica en el libro El origen de las especies, que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive. Tampoco va a ser el más inteligente el que sobreviva, sino solo aquel que es más adaptable al cambio. Eso no debemos olvidarlo. Hay que aprender, hay que conocer minuciosamente nuestras organizaciones, los trámites, funciones, quienes los ejecutan, las regulaciones, no solamente internas, sino externas, que afectan esa organización, los usuarios, la cultura organizacional, y desarrollar habilidades blandas, como la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo, el liderazgo fundamental, la gestión de equipos de trabajo, porque de acuerdo a la cita, si no lo hacemos, no vamos a sobrevivir. Y eso es una realidad. Así es. Yo creo que es indispensable eso que comentas, ¿no? La adaptación a los diferentes entornos organizacionales, a los diferentes entornos globales. Y esto es una realidad, esto que comentabas que sucedió a raíz de la pandemia, que sucede con la tecnología. Era algo que ya se veía venir, ya se venía trabajando en esto, y lo que hizo fue, a lo mejor, afortunadamente ya existía la tecnología, ya existen los recursos, ya existen las personas capacitadas en estas áreas, y la hemos utilizado esta tecnología a nuestro favor. Lo que hizo fue quizá masificarse o terminar de dar ese paso que ya se había adelantado afortunadamente, y que esta misma adaptación o esta misma tecnología que utilizamos para nuestras actividades archivísticas diarias o para nuestras actividades organizacionales podría ser hasta beneficiosa para poder transmitir o para poder hacer llegar o globalizar estas tareas que hacemos, ¿no? Esta labor, esta importancia de la información, esta importancia del área, todo esto que nos viene quizás a arropar, pero para hacer un llamado de alerta. No sé si Heisbel quisiera comentar algo al respecto. Sí, particularmente yo pienso con referencia al darwinismo digital, que los profesionales de la información, los archivólogos, los bibliotecólogos, no hemos adaptado históricamente a los diferentes soportes, desde las tablillas cuneiformes, el papel, los medios tecnológicos, y siento y espero que nos sigamos adaptando. Yo creo que actualmente nuestra profesión se están reescribiendo teorías, precisamente para esa transformación digital que, como dice Mari, nos arropó, y que en definitiva debemos adaptarnos, mejorar y solucionar lo que ya tenemos y toda la problemática que venimos presentando durante el siglo pasado y el principio de este, y adaptarnos a esta nueva realidad.
Sí. Y así como no sé, profesora, si quería comentar algo. No, comenta. No, sí, yo lo digo por, por cuestiones ya de tiempo para ir avanzando, ¿no? Claro. Hemos hecho un recorrido bastante interesante desde el momento de la normalización en general, de lo que nos compete como profesionales del área en la normalización, estos procesos de intrusismo digital y de adaptación a estos nuevos entornos o incluso a las organizaciones en donde nos encontramos facilitando todo este proceso informativo y documental. Es interesante, ¿no? Más allá comentamos también la realidad, esto que comentaba usted con este término bastante interesante, realidad poliédrica, ¿no? Y hemos venido haciendo durante el conversatorio todo este recorrido, y a mí me parecería importante como quizás como para cerrar o parar en este momento y continuar después, porque esto es una discusión que requiere bastante y requiere, sí, digamos, de la participación de muchos, de este consenso del que hablaba al inicio, ¿no? Quisiera saber, hay un camino, ¿cuál es el camino hacia esta normalización acá en el país? Ya que comentaba Claro. que diversas instituciones en donde había estado a cargo de estas unidades de información, de estas unidades documentales, no se encontraba esta realidad de normalización, ¿no? Por lo menos acá Sí. en el país, y comentaba que no era algo que acontecía nada más en Venezuela, sino que por la experiencia en varias partes de Latinoamérica, podría atreverse a decir que también ocurre lo mismo, ¿no? En cuanto a la normalización. ¿Cuál sería, en su opinión, sí, en su opinión, este camino hacia la normalización acá en el país? Ajá. Para cerrar y hacia eso, en este camino llegamos allí. El primer punto de partida para la normalización en Venezuela, indiscutiblemente, es ponernos de acuerdo. Comenzar a generar grupos de trabajo, de los cuales me pongo a la orden. Las tecnologías nos permiten poder conectarnos indistintamente del lugar donde nos encontremos, comenzar a trabajar en eso y establecer un plan por sectores. La administración pública tiene los profesionales de la información trabajando en cada uno de esos ministerios. Para mí ellos son especialistas en ese ámbito de la administración pública. Grupos para eso. Grupos para las universidades autónomas. Las universidades autónomas, que eso no escapa al otro tipo de universidades que existen, tanto privadas como de otra connotación, las universidades experimentales, etcétera. Pero organizarnos de ese tipo, empresas o, por ejemplo, las aseguradoras, que son empresas privadas, pero que se rigen bajo parámetros ya establecidos por el Estado venezolano. Manejan tipos documentales, información, todo se pueden generar buenos productos. Este trabajo hay que hacerlo si queremos llegar a esa transformación digital. No podemos seguir contribuyendo. Y digo esto con mucha responsabilidad. Sé que hay excelentes sistemas de gestión documental, sé que hay excelentes profesionales multidisciplinarios trabajando en eso, pero también sabemos que existen aquellos donde te ofrecen un servicio y lo que vemos es que se está digitalizando toda la información que está en físico. Una organización jamás va a poder almacenar toda la información que produce y recibe. Así sea en los medios que conocemos en este momento, en la nube, la información
para llegar a ese camino debe estar normalizada. Deben existir parámetros para generar esos sistemas de información que respondan no solamente a los requerimientos de la autoridad máxima de una institución, sino a los requerimientos, a todos los requerimientos que puede haber en una organización o en la sociedad. Organización. Como profesionales debemos organizarnos y estar, mira, yo creo que en la universidad hay múltiples formas, porque están los profesionales de la información, pero también la universidad cuenta con una escuela de computación, la universidad cuenta con una escuela de administración, contamos con la escuela en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, es decir, unir esfuerzos para poder generar estos instrumentos. Si bien es cierto, podemos anticiparnos con los instrumentos que tenemos, pero esos instrumentos tienen que ser vistos desde esta parte que tiene que ver con la convergencia de diferentes áreas de conocimiento, para que efectivamente nosotros podamos generar todos en conjunto y a través de ese consenso que es necesario, generar estos instrumentos tan necesarios para nosotros dar el paso hacia esos documentos digitales. Yo veo estos sistemas, estos grandes sistemas exitosos, pero también veo esos sistemas donde el recorrido de esa información se pierde en un momento determinado. Incluso el manejo de todo lo que tiene que ver con el correo electrónico, con las redes sociales. Hay información valiosa allí incluso algunas organizaciones se manejan bajo las redes sociales con información de la organización, pero planificación, profesionalismo, saber escuchar, buscar aliados y comenzar a transitar este camino. Es posible, sí es posible. Cuando los entes rectores con referencia a cada una de estas áreas, colegios, escuela, Archivo General de la Nación, vean que los profesionales de la información se están reuniendo y están generando estos productos, estoy segura que se van a involucrar en todo este proceso. Además está decirles que, bueno, que estoy a la orden y a la disposición. Y bueno, a todos muchas gracias, a Archiven por el espacio, y mi respeto y mi cariño para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Neusi. Bueno, ya para cerrar, vamos a ir a la ronda de preguntas. Voy a apagar un momento la cámara para irlos leyendo. Y bueno, agradecidos infinitamente de que nos escuchen y de todas las reflexiones que hemos tenido el día de hoy. Creo que de las primeras, que era de Luis Ramírez, ya la leímos, la de Neudis también. Bueno, muchos saludos para usted, estimada profesora. ¿Qué pasó con nuestro colegio cuando retomamos ese tema? Dice Luis Ramírez. Saludos, mi hermosa profesora. Dice Ingrid que las críticas deben ser de quienes amamos y nos formamos en la universidad, así como usted, que hasta la padece. Las críticas son necesarias para avanzar y crear y transformar. Mara Blanco dice que sin desarrollo profesional no hay desarrollo organizacional. Jesús Briceño
nos saluda, qué excelentes palabras, fenomenal este conversatorio. Sea cual sea nuestra profesión, debemos realizarla con vocación y el valor nuestro es incalculable. Diomara Blanco también nos dice, estimada profesora Bracamonte, felicidades, excelente exposición. Ahora bien, quiero preguntar cómo visualiza la normalización en la Universidad Central de Venezuela. Si quieres, paramos aquí y continuamos para ir respondiendo. Bueno, un poco lo que decía anteriormente. O sea, tenemos que organizarnos, hacer trabajo colaborativo de cada una de esas unidades de archivos, pero también sumar otros profesionales para que podamos realmente generar instrumentos totalmente amplios que puedan servirnos como es el inicio para entrar en ese aspecto de normalización. Involucrar, porque si bien es cierto, nosotros desde nuestro punto de vista profesional conocemos todo lo que es el manejo del documento, los que lo generan, los productores, no reconocen algunos aspectos, no saben qué pasa con ese documento. Y eso es importante poder involucrar a la gente. En la medida en que todos en la organización estemos involucrados en el manejo de la información, los resultados, por supuesto, van a ser exitosos. Y la información que va a estar en esos sistemas va a ser la información que debe estar en los sistemas y no otra. Así es. Luis Serpa nos dice, amiga, lo expresado de los archivos centrales es cierto. Deiker Aguilera dice, como aporte personal y profesional, cuando nos referimos a que los archivólogos debemos adquirir nuevas competencias con este volcamiento virtual conllevado por la pandemia, es necesario aprender habilidades tecnológicas, tales como programación, desarrollo de apps, con énfasis en la administración documental, dominar la ofimática, el blockchain, entre otros, para ser un activo necesario para la institución donde laboramos, o simplemente ser un factor de cambio de paradigma de la archivística o de la unidad de archivo. Muy interesante tu apreciación, de Iker, y estoy de acuerdo completamente. Luis Ramírez dice adaptación a los cambios. Me imagino que cuando estábamos hablando de algoritmo digital. Diomara Blanco dice aliados, eficiencia, alianza, cambio, transformación, adaptación, crecimiento, liderazgo, equipos de alto desempeño, equipos de apoyo, colaboración, motivación y más. Tiene que ver con el desarrollo organizacional. Vilma, siempre tan bella, felicito a mis queridas organizadoras de este evento. Un abrazo, Vilma. Serpa dice felicitaciones, amiga. Carol Flavia dice que muchísimas gracias. Luis Ramírez dice que, bueno, que debemos retomar el tema del colegio bibliotecólogo y el archivólogo. Aguilera dice, agradecido por la presente temática desarrollada, saludos a los profesores de la EVA presente, Luis Serpa, Vilma Núñez, Neusibelis, entre otros, enormes saludos a esos pilares que nos formó como archivistas. Es así. Felicitaciones por esta iniciativa, más temas de conversatorio hagamos sentir. Bueno, nosotros tenemos las puertas abiertas de Archiven para felicitar iniciativa y más temas de conversatorio hagamos sentir. Agradecidas, dice Deiker. Muchas gracias a la profesora, tutora, colega y amiga. Bueno, muchas muestras de cariño desde que publicamos el post que ibas a estar en este conversatorio. Eres muy querida en nuestro gremio, afortunadamente. Dice que a las organizadoras y a la profesora Diomara por la invitación. Esa adaptación a los cambios generalizada en todos los ámbitos, sobre todo en la digitalización. Nuestra profesión debe estar a la vanguardia de eso, así es. Saludos, Deiker. Me cansaré de decir que necesitamos climatizar las teorías a nuestra propia realidad. Así es, profesora. Gracias por el espacio para problematizar la acción archivística. Sí, es muy bonito tu frase, Ingrid, espacio para problematizar la acción archivística. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, no sé cómo reflexiones finales que podemos decir. Si alguien quiere participar también y decir unas palabras, está abierto el espacio. O si Neusibelis o Mariluna quieren decir algo más. Nosotros, por nuestro lado, bueno, estamos, como ya dije, abiertos a realizar conferencias, ideas, a reflexionar sobre nuestra profesión, seguir expandiendo la cultura archivística
desde nuestros espacios y hacia los otros profesionales. Desde Archivén agradecemos infinitamente su receptividad y con esta actividad estamos cerrando el año de webinar. Seguimos trabajando en otras reuniones que tenemos pendientes, pero particularmente las actividades de webinar las cerramos por este año. Y bueno, esperamos seguirlos acompañando en este 2022 y fomentando la cultura archivista. De nuestra parte, desde Archivén, feliz Navidad para todos. No sé si quiere decir algunas palabras. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, como lo dije en un inicio, era un conversatorio desde la experiencia y pensar y mantener presente que no hay límites. Los límites nos los colocamos nosotros mismos. No hay límites para proyectar lo que somos, profesionales de la información, archivólogos. Agradecida con todo. Bueno, gracias profesora por aceptar esta invitación. Además es para decir que para mí es un honor, como lo comenté al comienzo, porque la considero que en mi trayectoria o en mi camino estudiantil fue un gran apoyo para mí. Fue una gran tutora, una gran mentora, era la palabra que estaba buscando. Y creo que soy muy afortunada de poder seguir contando con sus acertados comentarios, sus opiniones, sus observaciones y sus aportes como amiga y como profesional, ¿no? Para Archivén es un orgullo que haya aceptado la invitación a este evento y que hiciera la propuesta de este tema tan importante para el área como es la normalización. Muchísimas gracias, profesora, muchísimas gracias a todos los asistentes y feliz Navidad. Gracias. Agradecidos. Y bueno, nos están pidiendo tomarnos la foto grupal. La foto. Feliz Navidad para todos.